Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos en la plataforma. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos aquí en la Casa Espírita. Agradecemos la presencia de todo el equipo espiritual que nos asiste en estas tareas. Y todos juntos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponernos con mucha humildad, con mucho cariño. Elevamos nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Dios para darle una vez más infinitas gracias por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy de estar aquí reunidos en tu nombre, en busca de un esclarecimiento, en busca de un consuelo. En este momento queremos orar por todas las necesidades del planeta de la Tierra. Padre Celestial, ponemos en tus manos todas las miserias, todos los dolores, todos los sacrificios, todas las dolencias y las aflicciones de la vida, Señor. Te pedimos fortaleza, te pedimos sabiduría y te pedimos que nos ampares de caer en las malas tentaciones. A nuestro Señor Jesús le pedimos con humildad en la tarde de hoy que nos irradie con su pensamiento divino. Y también oramos por nuestro hermano Johnny Pérez, quien hará la conferencia el día de hoy, para que sea irradiado, para que sea lleno de luz y nos pueda transmitir ese mensaje que nos trae para el día de hoy y que así sea. Bien, entonces la conferencia del día de hoy, pruebas y expiaciones como medios de progreso. El expositor es Johnny Pérez, nuestro hermano asociado al Centro Espírita Rutas de Luz. Bienvenido, Johnny. Gracias. Corriente. Bueno, entonces, todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Le damos la bienvenida a todos. Y vamos a iniciar con esta conferencia. Vamos con la palabra prueba, etimológicamente, que significa, viene del latín probus, que significa bueno o honrado. La palabra probus viene del prefijo pro y el sufijo bus. El prefijo pro significa adelante, en adelante, a la vista o a favor. Y el sufijo bus indica tendencia, como en las palabras acerbus y valus. Probus originalmente significa que avanza bien hacia adelante, que crece y se desarrolla bien. Entonces, pues, me parece muy importante que etimológicamente la palabra prueba lo que hace es que nos empuja hacia adelante, nos hace crecer, nos hace desarrollar. Y eso pues ya nos indica que es algo muy positivo, ¿no? Expiación. Proviene del latín expiatio, onis. Expiatio viene del verbo latín expiliare, que es una combinación de ex y piare. Piare significa espiar y apaciguar. Apaciguar. Bueno, y acá hay unos complementos. Dicen, el cristianismo, el concepto de expiación se refiere a la creencia de que la muerte de Jesús en la cruz resolvió los problemas entre Dios y los seres humanos. En el Antiguo Testamento, la expiación se refiere a la eliminación de los pecados de una nación mediante un sacrificio. Pero quedémonos con expiación en el sentido de apaciguar. Y en el de prueba, en el sentido de desarrollar, ir hacia adelante, tener visión hacia adelante. Como medios de progreso, entonces, expiación y prueba son medios de progreso. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. Entonces, un principio
de la doctrina espírita es la reencarnación. Y este mensaje que nos deja Juana de Ángeles dice, ninguno tiene el destino del sufrimiento, es el resultado de la acción negativa, jamás la causa. Es decir, que a medida que nosotros vamos progresando, necesitamos pruebas, es decir, ir hacia adelante, y expiaciones, apaciguar daños que hemos nosotros ocasionado, acciones negativas que hemos ocasionado, pero que el sufrimiento no es la causa de nosotros. O sea, nosotros no nacimos para sufrir, no vinimos a sufrir. Entonces vemos este planeta Tierra que está dentro de un sistema solar, que está dentro de una galaxia, y ahí vemos la imagen, el pequeño punto que muestra lo que es nuestro sistema solar. Y del sistema solar ya ni se alcanza a ver la Tierra. Y dentro de esa Vía Láctea hay otras galaxias, bastantes, que conforman un grupo de galaxias que se llama la Níquea. Actualmente le han dado ese nombre, de cúmulos de galaxias que se van uniendo con otras galaxias, formando el universo que es infinito. Me parece interesante esta frase que usted y sus importantes problemas se encuentran aquí, allá, pequeñitos, en ese planeta tan pequeño. Entonces, pues, por lógica entendemos que hay muchos mundos dentro del universo. Y uno de esos mundos, pues, es el de la Tierra. Uno de esos mundos de expiación y de pruebas. Y acá hay una reflexión del Evangelio según el Espiritismo que nos dice la superioridad de la inteligencia presente en un gran número de sus habitantes, indica que la Tierra no es un mundo primitivo, destinado a la encarnación de espíritus recién salidos de las manos del Creador. Entonces, un análisis importante es que la Tierra no es un mundo primitivo. Las cualidades innatas de las que esos espíritus son portadores ofrecen la prueba de que ya han vivido y de que han realizado un cierto progreso. Entonces han venido unas civilizaciones, ¿no? No obstante, al mismo tiempo, los numerosos vicios a los que se inclinan son indicio de una considerable imperfección moral. O sea, algo de lo que nos distingue a nosotros los pobladores de este planeta es que somos imperfectos a nivel moral. Tenemos muchos vicios. Dios los ha colocado en un mundo ingrato para que en él espíen. ¿Qué es espiar? Apaciguar, calmar, tranquilizar. En él espíen sus faltas mediante un trabajo penoso y sufriendo las miserias de la vida, hasta que sean merecedoras de ir a un mundo más feliz. Sin embargo, no todos los espíritus encarnados en la tierra son enviados allí en el proceso de expiación. Las razas que vosotros llamáis salvajes son espíritus salidos de la infancia y que están en ese mundo, por decirlo así, para educarse y desarrollarse mediante el contacto con espíritus más adelantados. Entonces también hay unos que vienen a espiar y hay otros que vienen a progresar. Luego vienen las razas semicivilizadas. Entonces venimos los más primitivos, una raza más primitiva, vienen otras semicivilizadas formadas por esos mismos espíritus en vías de progreso. O sea que esos espíritus primitivos ya han trabajado un poquito más. ¿Y quiénes son? Estas son, en cierto modo, las razas indígenas de la Tierra que se han desarrollado poco a poco al cabo de largos periodos seculares y algunas de las cuales han alcanzado la perfección intelectual de los pueblos más ilustres. O sea que han venido aprendiendo con nosotros y han desarrollado su inteligencia. Este punto que somos exóticos. Y ya me refiero a somos
porque de alguna manera pues nosotros hemos avanzado intelectualmente. Vivieron ya en otros mundos, eso los distingue a estos espíritus, de los cuales han sido excluidos a consecuencia de su obstinación en el mal y porque eran una causa de perturbación para los buenos. Entonces ahí nos recordamos esa parte de la Biblia donde Adán y Eva son expulsados del paraíso. Ahí y ya están excluidos porque estaban obstinados en el mal. Fueron relegados por un tiempo entre los espíritus más atrasados, con la misión de hacerlos adelantar, porque llevaban consigo la inteligencia desarrollada y el germen de los conocimientos adquiridos. Pues estos ya vienen un poquito más avanzados. Ese es el motivo por el cual los espíritus castigados se encuentran en el seno de las razas más inteligentes. Si ustedes analizan los primitivos, las razas menos civilizadas, no tienen ese tipo de sufrimientos que sí tienen los que han desarrollado más la inteligencia. También son estas razas las que padecen más amargura de las miserias de la vida, porque en ellas hay más sensibilidad y los disgustos las afectan más que las razas primitivas, cuyo sentido moral se encuentra embotado. Y si ustedes analizan, las razas primitivas no están preocupadas por oro, por pertenencias, por tener posesiones, por tener poder, no, porque están en ese primitivismo, mientras que estos ya han desarrollado más su inteligencia. La Tierra nos ofrece pues uno de los tipos de mundos expiatorios cuyas variedades son infinitas, pero que tienen como carácter común el hecho de servir de lugar de destierro a los espíritus rebeldes a la ley de Dios. Doble trabajo penoso que desarrolla al mismo tiempo las cualidades del corazón y las de la inteligencia. Entonces, como en este planeta surgen muchas situaciones como catástrofes, como situaciones de guerras, de situaciones que son previsibles para un mundo imperfecto, pues hacen que desarrollemos nuestra inteligencia de todas formas para apaciguar esos desastres y al mismo tiempo ayudar a nuestros hermanos que están caídos en desgracia. De ese modo, en su bondad, Dios hace que el castigo redunde en provecho del espíritu. Mensaje de San Agustín. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 3, hay muchas moradas en la casa de mi padre para que lo puedan estudiar más a fondo. Entonces, ¿cuáles son las causas actuales de las aflicciones? Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa están en la vida presente, en esta existencia, y otras la tienen fuera de esta existencia. Y este mensaje dice, ¿cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo, de su ambición? ¿Cuántos terminan en la ruina por falta de orden de perseverancia? Porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos. ¿Cuántas uniones desdichadas? Porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno. ¿Cuántas disensiones y querellas funestas habrían podido evitarse con mayor moderación y menos susceptibilidad? ¿Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencias de la intemperancia y de los excesos de toda clase? ¿A quién? Pues debemos responsabilizar de todas esas aflicciones, sino a nosotros mismos. Por consiguiente, el hombre es en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. Y eso lo vemos siempre. Acá un caso de merecimiento del señor Saturnino Pereira, una historia que está en uno de los anuarios espíritas. Saturnino Pereira era un trabajador espírita de una casa en la que él era muy buen servidor,
apoyaba, ayudaba a todos sus hermanos. Era como la caridad en acción. Saturnino trabajaba como operario en una empresa y tenía que pues manipular muchas cosas. Un día de esos de trabajo, además que era muy querido en el trabajo, manipulando una máquina, se le enredó el brazo y la máquina le intentó triturar el brazo. Como decían los compañeros, viendo cómo caía la sangre, fueron y lo ayudaron, lo limpiaron. El mismo jefe lo condujo hasta el hospital. En el hospital lo atendieron. Muchos decían, pero Saturnino, la caridad en acción, Saturnino, pobre Saturnino, tan bueno que es, tan amable, tan caritativo. ¿Por qué sufrir estas consecuencias? Decían otros, ¿de qué sirve? Mírelo, trabajador espírita. Y mire, ¿qué tanto le sirve sus oraciones? Ahí está, que está sufriendo, castigado por su brazo. Eso lo decía un materialista. Bueno, en el hospital le dicen a Saturnino que pues todo está bien, que afortunadamente no perdió el brazo, solo había perdido el pulgar, que le iban mediante las cirugías y todo, pues le iban a reconstruir el resto del brazo. El pulgar era ya perdido, no era recuperable. Saturnino sale del hospital, vuelve nuevamente a la casa espírita, todos lo acogen, todos lo abrazan, todos lo quieren, pero Saturnino está triste. Está triste pues porque le sucedió esa tragedia y no deja de verse con esa nostalgia. Entra a los trabajos de la mediunidad y participa en las tareas de la casa espírita. Y en esas tareas de la casa espírita, la comunicación del director de esa casa espírita le habla a Saturnino y le dice, Saturnino, no te sientas mal. Sentimos el pesar que tienes al haber perdido tu pulgar. Pero quiero contarte una historia de hace 80 años en la cual tú fuiste el protagonista y eras una persona que tenía bastante poder, bastante riqueza, y uno de sus trabajadores humildes no quiso hacer un trabajo y lleno de rabia y de cólera, le tomó el brazo derecho al trabajador y lo metió en la maquinaria, destruyéndole todo el brazo. Saturnino, usted no recuerda esto, pero usted, después de su desencarnación y después de amargos y conscientes pensamientos, solicitó que en su siguiente existencia perdiera igualmente el brazo que fuera manejado por él, el que tuviera más, en este caso el derecho. Pero sus trabajos en la casa espírita, de caridad, el amor que le tiene a los humildes, el trabajo que ha hecho por sus hermanos, pues obligó a que usted no perdiera todo el brazo, sino solo el pulgar. Mi hermano, nosotros tenemos causas de nuestras acciones. Y nosotros somos deudores y comprometidos de nuestras causas. Pero Dios, en su infinita misericordia, también ve los trabajos en positivo. Desde ese día, el semblante de Saturnino cambió, calmó, entendió y comprendió por qué su situación y incluso al siguiente día fue al trabajo. Le habían dado incapacidad de 30 días y le dijeron, ¿usted qué hace acá? Y dijo, tranquilo, yo vengo acá porque lo mío fue solo un accidente. Y hablando fuerte para que escucharan los demás,
dijo, gracias a Dios. Chico Javier nos deja un mensaje, dice que siempre que la justicia nos busque para rendir cuentas, si nos encuentra trabajando en beneficio del prójimo, manda la misericordia divina que la cobranza sea suspendida por tiempo indeterminado. Y eso suele pasar porque muchos de nosotros, por lo que venía explicando, ya tenemos un pasado, ya tenemos una gran cantidad de existencias, de las que todavía no recordamos, todavía no sentimos, no tenemos la necesidad de recordar por los compromisos que tenemos. Entonces es importante que entendamos nosotros que nosotros tenemos unos compromisos, que hemos cometido unos errores, que no es importante saberlos en este momento, pero que seamos conscientes de que si tenemos algunos sufrimientos, algunos dolores, que son solamente momentáneos, tienen una causa, no son porque sí. En el libro de los espíritus dice que en el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de suceder ante la vida. Responde el mundo espiritual. Él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste el libre albedrío. Entonces, cuando nosotros venimos acá a la tierra, Dios, ¿por qué? No, Dios no. Nosotros hemos decidido por nuestra conciencia qué debemos sufrir. Nosotros mismos hemos decidido, porque queremos progresar. Algunos se someten a prueba, otros se someten a expiación. ¿Qué es lo que dirige en la elección de las pruebas que desean sufrir? Pregunta Allan Kardec. El espíritu elige las pruebas que pueden ser para él una expiación, por naturaleza de sus faltas, y que lo hacen adelantar más deprisa. Así pues, algunos se imponen una vida de miserias y privaciones para tratar de soportarlas con valor. ¿Sí? Entonces hay unos que quieren ser pobres desde antes de encarnar. Quieren sufrir, quieren tener una vida difícil. Así pues, algunos se imponen una vida de miseria. Otros quieren probarse mediante las tentaciones de la fortuna y el poder. Ah, bueno, entonces tienen la tentación de la riqueza, tienen el poder, mucho más peligrosa por el abuso y el mal uso que se puede usar de ellos, así como las pasiones malas que fomentan. Pues es más difícil, más complicado. Otros, por último, quieren probarse mediante las luchas que habrán de sostener en contacto con el vicio. Entonces nacen en una naturaleza en el barrio, donde están los viciosos, donde están los amigos viciosos, donde los padres son viciosos, porque quieren superar. ¿Qué es eso? Una prueba. ¿Qué dijimos al principio? Que la prueba es, como el empuje para mejorar. ¿Sí? Entonces nos sometemos a prueba. ¿Medio de progreso? Claro, si lo superamos. Y si no, ya vamos a ver. El hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa, porque pareciese que nosotros venimos acá pues como a sufrir, ¿no? Como que la existencia acá no tiene sentido. Y acá vendríamos a salir de esta charla tristes y acongojados, porque lo único que vamos a sentir es sufrimiento y pagar deudas. Y entonces nos va a coger el tedio y el miedo, porque vamos a sentir que estamos endeudados por cualquier cosa. Pero ese no es el sentido. La idea es el medio del progreso. Entonces, no, pues la felicidad no completa no, pero si hay felicidad. No, puesto que la vida le ha dado como prueba, se le ha dado como prueba de expiación. No obstante, de él depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como sea posible. O sea, no significa que en la tierra solamente hay sufrimiento y acá echémonos a llorar y el crujir de dientes sea acá. Acá también podemos encontrar felicidad, la felicidad de un amigo, la felicidad de un padre amoroso, la felicidad de un hijo, la felicidad de nuestros seres queridos.
La felicidad de lograr éxitos que nos ayuden a nosotros como espíritus, de conseguir una carrera, de lograr mejorarnos. Eso también es felicidad. No completa, porque no estamos en una opción, una posibilidad de tener una felicidad completa, pero vamos en ese medio de progreso. Las vicisitudes de la vida corporal son al mismo tiempo una expiación de las faltas del pasado y pruebas para el porvenir. Nos purifican y elevan en caso de que lo suframos con resignación y sin quejarnos. Y ese es el fin, que tengamos resignación y no nos quejamos. Porque así, pues sentimos que la prueba no, realmente, eso es como cuando el remedio a usted le sabe rico o le sabe feo. Si usted cree que le sabe rico, pues lo prueba y lo pasa. Pero cuando le sabe feo, es más feo, lo va a sentir. ¿La expiación se lleva a cabo en el estado corporal o en el estado del espíritu? Una muy buena pregunta del Allan Kardec, porque entonces dicen, bueno, entonces solamente encarnados, ¿no? Y la respuesta del mundo espiritual dice, la expiación se lleva a cabo durante la existencia corporal, mediante las pruebas a que el espíritu se encuentra sometido, y en la vida espiritual también, mediante los padecimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Porque cuando nosotros llegamos otra vez al mundo espiritual, del cual somos, que este es un espacio momentáneo, nuestra verdadera vida es la vida espiritual, pues nosotros vamos a reflexionar de nuestros errores, de nuestras consecuencias y de las situaciones que hayamos pasado. Y Allan Kardec por acá aclara, porque tenerlo en cuenta, el espíritu sufre el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente por el bien que habría podido hacer y que no hizo, así como por el mal que resulta del bien que no ha hecho. Entonces, para no hacer mal, no nos vayamos nosotros a esconder y meter debajo de un hueco, porque no estamos haciendo bien. Y si no hacemos bien, pues no estamos haciendo nada. Porque para progresar también tenemos que hacer bien, no nos quedemos quietos. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzar a través de la vida corporal. Con todo, en su justicia, les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. Pues tenemos casos donde pues hay algunos que no alcanzaron a terminar misiones, misiones pequeñas, pero misiones. Y pues piden otra existencia para poderlas cumplir. O porque no lograron, porque se desviaron, porque tenían que tener unas ciertas circunstancias y por apasionamiento se fueron por otros medios y no cumplieron lo que tenían que cumplir. Y acá tengo la historia de María Clara, que es protagonista con Celia. Y son varias historias unidas. Y empieza la historia de María Clara narrando a Celio. Celio sale al atardecer, el cielo hermoso, así como esos cielos bogotanos, que se empieza a oscurecer, pero también empieza a verse esas nubes amarillas, naranjas, de varios colores. Y empieza una lloviznita, esas lloviznitas que uno dice va a llover más duro. Y Celio, que tiene un trabajo muy importante dedicado a las finanzas, porque es asesor en finanzas en una de las empresas, de muchas de otras empresas, pero en ese edificio donde él se encuentra, no tiene el parqueadero donde lleva su vehículo. Y tiene que salir del edificio a buscar el vehículo en un parqueadero distante. Y cuando va saliendo con esa lluvia que va cayendo, empieza a caer un aguacero. Y Celio no había llevado sombrilla.
llevaba su maletín y con el maletín se cubrió y le tocó irse a apaciguar un poco ahí la lluvia en uno de los edificios, como muchas otras personas. Y en ese momento Celio sintió que las fuerzas se le iban, como que se caía, como que se desmayaba y no podía ir, se cayó. Y por ahí la gente decía, un borracho, borracho caído ahí, mírelo. Y otros decían, pero no pareciese que fuera un borracho, está bien vestido, elegante, de corbata, de traje, pero solo palabras, nadie le ayudaba. Hasta que llegó una muchacha y la muchacha le dijo, ya está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo es su nombre? Tomó el teléfono celular y llamó a una ambulancia. Llegó la ambulancia, Celio perdió el conocimiento, subió a la ambulancia lo llevó a un hospital. En el hospital, como muchas veces pasa, llevan a estos enfermos a unos pabellones y en ese pabellón queda Celio con otros que están gritando sus dolores. ¿Dónde está la muchacha que lo ayudó? No está. La del teléfono celular no está. Pasan enfermeras, pasan enfermeros, pasan médicos. Celio no puede ni hablar, no puede pedir ayuda. Él tiene el recurso económico para que lo atiendan bien, pero no puede pedir ayuda. Pasan horas en ese pabellón y llega una muchacha con, con muy buena actitud, médica, enfermera, le dice, Celio, hace bastante tiempo que no te veía, pero tú eres mi responsabilidad en este momento. Lo revisa y como diciéndole a los otros enfermeros, hay que asignarle una habitación. Entonces, los enfermeros están pendientes de él. Llega un especialista, el especialista llega como con médicos que son practicantes y empiezan a ver muy bien vestido, muy elegante. Hay que atenderlo pronto. Démosle una habitación individual al paciente. Debe tener recursos. Bien elegante es. Y a nosotros también nos deben pagar nuestros honorarios. Él tendrá recursos. Denle habitación. No pasan a una habitación. Celio ya está más tranquilo. Entra a esa habitación, pero Celio no puede hablar, no puede mover sus miembros. Y otra vez llega la médica, aquella, la enfermera, y le dice, hola Celio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Lo ausculta. Él no puede hablar, se siente extraño. Le trata de hablar a las enfermeras que están alrededor, no puede hablar. Le dice, Celio, tú estás en un estado, podríamos decir, como le dicen acá, particularmente vegetal. No puedes hablar, no te puedes mover, pero yo estoy aquí para cuidar. Entonces él dice, ¿y entonces yo por qué la puedo escuchar? ¿Por qué le puedo responder? Porque, pues, como dicen por ahí, yo estoy muerto. Entonces él dice, ¿muerta? ¿Muertita? Entonces dice, sí, pero pues no tengo cuerpo, pero acá estoy, ayudándolo. Entonces le dice, ¿cómo así? Entonces yo morí, o usted es el fantasma de la muerte. Le dice, no, yo no soy el fantasma de la muerte, yo vengo a ayudarle, quiero ayudarle, Celio. Celio ve que entran enfermeras, lo atienden y él no se puede mover. Y de un momento dado, Celio empieza a recordar y entrarse en una historia, que es la historia de Maximus. Viene la siguiente historia. Me olvido de Celio un rato. Maximus.
Máximos es un hombre que lo convirtieron en esclavo. Por ser joven, por ser fuerte, no lo mataron, pero vio cómo violaban a su madre, a sus hermanas, los romanos. Esos hombres fuertes y violentos entraron a su pueblo, saquearon todo y lo esclavizaron. Mataron a su mamá, a sus hermanas, y fue muy doloroso para él. Maximus se había vuelto esclavo. Esclavo de un señor que se llama Flavius Tarquinius, un poderoso general del ejército romano, que al verlo tan fortificado, tan joven, le puso los trajes romanos y lo convirtió en uno de sus soldados. Él tenía que hacer caso, pero dentro de sí había una rabia, un remordimiento, un, un sentido de venganza, odio hacia él, hacia ese general que había hecho que le violaran y mataran a su familia, a sus hermanas, a su madre. Y entre esos trabajos que le correspondían a Maximus, habían 3 condenados a la crucifixión. Y él en su pensamiento lo único que decía era cómo poder vengarse de ese señor Flavius. Había uno que gritaba, decía improperios, el otro lloraba. Y el de la mitad le causaba un poco le llamaba la atención que no decía nada, silencioso. Y mire, se deja matar así nomás, sin importarle como un trabajo nada más, como cualquier otro, clavó las puntillas en las manos y pies de estos 3. Cuando le estaba trabajando y amarrando al de la mitad, le dijo, perdona. Se quedó mirando a él y dijo, perdona. Analizaba a él, perdona a él que está ahorita acá en esta cruz. No, no sabe lo que me ha pasado a mí. Perdona, le dijo otra vez, perdona. Hizo su trabajo como tenía que hacer. Estos 3 fueron crucificados y él siguió hacia la morada de Flavius, donde siempre lo esperaba el general para su servicio. En las noches le dedicaba tiempo a cómo vengarse de Flavius, cómo vengarme de que tanto me hizo daño, cómo vengarme. La muerte no podría ser, era una forma muy poco para lo que se merecía Flavius. Pero Flavius, mientras tanto, le tenía aprecio al esclavo. Era buen esclavo, juicioso, obediente. Y Maximus hacía la labor hipócrita de servirle a Flavius. Un día llegó una muchacha hermosa, hija de Flavius, jovencita, apenas se había transformado en mujer, muy bonita, muy hermosa, y Flavius veía en los ojos de Livia, su hija, la hermosura y la belleza del mundo. Ahí Maximus cayó en cuenta que era su medio de venganza. No era hacerle daño a Flavius directamente, era a Livia. Su venganza estaba en camino. Iba a llevarse a Livia, iba a hacer el daño para que Flavius sufriera como él había sufrido por la muerte de sus hermanas y de su madre y de su pueblo. Livia pasó a cuidados de Maximus, porque Flavius confiaba mucho en Maximus.
Y Maximus dijo, me está facilitando la tarea. Así es que empezó a planear que una de las madrugadas se iba a llevar a Livia para el desierto y iba a venderla como esclava. Livia, en cambio, veía a Maximus como un hombre enternecedor, un hombre en el sentido de la palabra. Y Livia se sentía apasionada por Maximus. Y Maximus, dejándose llevar por, por ese apasionamiento de Livia, terminó juntándose y apasionados en el cuarto de Livia varias veces. Livia se venía enamorando de Maximus y Maximus sí le atraía a Livia, era hermosa, pero no, no, su sentido de venganza era más alto. Su sentido de venganza ya le había llevado a orientar a Livia hacia el desierto y tenía ya pensado el día y la noche en que iba a llevarla al desierto para que fuera esclava. Esa noche se dio, estaban los dos en el cuarto, se la llevó al desierto y en el desierto la vendió a unos comerciantes que se la llevaron. Él volvió, nadie se dio cuenta de que había ido y vuelto y siguió en los aposentos de Flavius como si no hubiera pasado nada. Al siguiente día los otros esclavos empezaron a llamar a su general, a Flavius, diciéndole que la señorita Livia no estaba, no se encontraba, sus ropajes estaban ahí, no se había llevado nada. La habían secuestrado. Flavius, sorprendido, decía, ¿cómo? ¿Pero quién? Alguien se había llevado a su querida Livia. Salió a buscarla, pero no, nunca la encontraron. Livia había desaparecido. Flavius había logrado la venganza que quería. Por fin lograba la venganza. Y Flavius empezó a escribir cartas diciendo que él era el secuestrador y que su hija había sido llevada a donde los comerciantes y era prostituta y era vendida a los mercaderes como prostituta. Livia siguió y Flavius continuó esa historia hasta que Maximus le acabó, le desorientó, le entristeció su vida. Flavius nunca pudo encontrar a Livia y Maximus había logrado su venganza. Y aquí termina la historia de Maximus. Y volvemos otra vez con nuestro inicial Celio. Celio en el hospital, otra vez. Y este espíritu que estaba con él le orientaba. Pero ustedes preguntarán, ¿qué pasaría con Livia? ¿Qué sucedió con Livia? Livia, sí, fue vendida por los mercaderes, pero no fue prostituida. Livia sí quedó embarazada de Maximus. Y su hijo lo perdió por los trabajos arduos que le correspondieron. Fue tratada bien por uno de esos mercaderes, porque esos mercaderes habían conocido de Jesús y no maltrataba a sus esclavos. Sin embargo, sus trabajos forzosos le llevaron a la muerte y Livia, muy triste, porque nunca volvió a ver a Maximus, porque pensó que Maximus le había llevado allá para escaparse, pero no, nunca volvió Maximus. Nunca volvió a ver a su padre Flavius y así falleció. Livia cuenta su historia que ella reencarnó varias ocasiones en el trabajo del bien, porque era un buen espíritu, pero que Maximus había reencarnado en reencarnaciones dolorosas. Incluso tres de ellas cometió el suicidio, haciéndose más y más causas para su existencia.
Y pasaron 2000 años, 2000 años, y Livia se convierte en María Clara, una médica, una médica que había comprometido a encontrarse con Maximus alrededor de los 25 años, esperando que Maximus la reconociera y la esperara, no sin antes estar a los 25 años unidos para progresar juntos. Celio, en esta existencia, fue muy triste porque sus padres habían muerto cuando él tuvo 15 años en un accidente automovilístico. Vivió con unos familiares que finalmente también fallecieron y quedó solo. Él estudió muy juicioso, sí, estudió, sacó adelante sus estudios en finanzas, pero siempre estuvo solo. Le tocó muy difícil. Ahora, con su inteligencia, había sacado adelante su carrera. Y sí, había logrado mucho, pero estaba mal. Nuestra amiga, el espíritu amigo que estaba junto a él, Ana Lucía, le decía a Celio, pero ¿por qué te has descuidado tanto? Cuéntame tú. Y Celio decía, sí, por mi trabajo no como, a veces como algún sándwich, y sí, no hago ejercicio, no me cuido bien. Hace poco tuve esposa, duramos 2 años, nos habíamos casado a los 22, hoy tengo 25 y mi esposa me dejó por otro, me abandonó, no puedo con la soledad, me refugio en mi trabajo, vivo triste, vivo solo y sí, no me cuido bien, no me cuido bien del cuerpo. María Clara aparece en escena en el hospital y Celio, que había estado en el coma, despierta. Despierta porque tiene unos compromisos. Claro, porque él era Maximus, el máximo de la historia de Livia. Livia, que había reencarnado como María Clara. Hoy se reencontraban, hoy estaban juntos. Y de alguna manera se volvieron amigos y como amigos se convirtieron en novios. Y María Clara era espírita. Y como espírita, pues llevó también a Celio a la casa espírita. Y uno de sus amigos de la casa espírita, además presidente y médico también en su trabajo, se llamaba Juan Marcos. Y cuando Celio conoció a Juan Marcos, sintió que no quería ni tocarlo. Celio vio en él que era como un enemigo. Juan Marcos no. Juan Marcos, médico, pues sí, sentía de alguna manera un distanciamiento, pero era más de Celio. Celio se dio cuenta que Juan Marcos estaba interesado en María Clara. Entonces, Celio empezó con sus celos a evitar que María Clara estuviera cerca de Juan Marcos. Juan Marcos fue compañero en el centro espírita de Celio, pero los dos llevaban un distanciamiento. Igual, pues con la doctrina espírita tenemos que ser hermanados, fraternos, amigos. Trabajaban juntos. En algunos de esos trabajos en conjunto hubo la oportunidad de intercambiar la presidencia y Celio se postuló. Y hubo una aguerrida elección y Celio le ganó a Juan Marcos. Celio había llenado, se llenó de victoria. No quería a Juan Marcos porque le quería quitar, según él, por sus celos, a María Clara. Bueno, Celio siguió en sus trabajos, Juan Marcos en los suyos. Trabajaban en mediunidad, trabajaban en las casas, muy buenos trabajadores espíritas. Celio empezó a manejar otra vez su tema de alimentación. Tenía a María Clara que le ayudaba.
ya estaban pensando en casarse, pero pues tenía su distanciamiento con Juan Marcos. Un día llegó un viejito muy mal para esas ayudas de los enfermos con su hijo y Celio quiso ayudarles, pero en ese momento Celio otra vez sintió que se le iban las fuerzas como en la ocasión esa cuando estaba saliendo del trabajo. Otra vez me está dando esto, dijo Celio. Y en eso que Celio como que empieza a sentir que se desmaya. El primero que fue para no su fortuna ayudarle fue Juan Marcos. Juan Marcos le dice, ¿qué te pasa, amigo Celio? Celio se cae y María Clara llega también en auxilio. Cuando María Clara ve a Celio de esa manera, un orientador espiritual le dice a María Clara, háblale al enfermo, no como Celio, sino como el espíritu de otra encarnación que necesita hoy ayuda. María Clara le dice, dime, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu nombre? Maximus, Maximus. Y no puedo estar acá, no lo soporto, no lo soporto. No soporto estar junto a él. ¿Junto a quién? María Clara trata de entender. A él no solo, no lo soporto, Livia, no lo soporto. Él es Flavius, no lo puedo soportar, no quiero estar con él. Clara, ¿me podrías decir, decía María Clara, quién, quién es? Tu padre, Livia, tu padre está aquí, no lo soporto, tanto odio le tengo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Maximus. ¿Quién es mi padre? Señalaba a Juan Marcos. Ah, Juan Marcos. Juan Marcos lo miraba sorprendido y Celio, que estaba en ese momento atrás en su vida de Maximus, en ese momento, decía, no lo puedo soportar. Entonces, Clara le dice, estamos aquí para perdonar, para ayudarnos, para estar juntos, para perdonarnos. Por favor, perdona, perdona todos los daños que te haya hecho él. Y Juan Marcos acercándose y Celio aclarándose ya, le dice Juan Marcos, entiendo, entiendo que te hice mucho daño y que no era consciente, Celio, te pido perdón porque sé que te hice mucho daño. Y Celio le dice, no, no, perdóneme a mí, qué vergüenza los tratos que le he dado, los maltratos y todas las injurias que le he hecho, perdóneme a mí. Y Clara, para no discutir más, dijo que se perdonen todos. Y ya, salgamos de acá. Porque en el atendimiento van a pensar que los que están enfermos son los que atienden y no los verdaderos enfermos que vinieron a apoyar. Así termina la historia de Celio, perdonando a Juan Marcos en su vida anterior de Flavius. Se casaron con María Clara y Juan Marcos se volvió el tío de sus hijos, porque por fin pudieron aprender del perdón. Nos queda entonces, después de esta historia, entender que nuestro mundo de expiación y de pruebas va a volverse un mundo de regeneración y en ese mundo pues ya no va a haber tristezas, ya no va a haber expiaciones, tal vez sí algunas pruebas, pero vamos a seguir en el trabajo de purificación. Pero para ello tenemos que perdonar, trabajar por nosotros, no tener odios, no tener rencores, reconocer que somos imperfectos y que estamos en mejoramiento. Las aflicciones nos van a buscar, las desgracias nos van a encontrar, pero son esas pruebas, son las expiaciones, los que nos van a demostrar que tenemos causas de una existencia anterior.
Y en este último caso, la naturaleza de la expresión puede hacernos conocer la naturaleza de la falta, porque siempre somos castigados por donde hemos pecado. El bien es muchas veces la consecuencia de un mal pasajero, del mismo modo que la curación de una enfermedad es el resultado de las terapias dolorosas que se han empleado para obtenerlas. En todos los casos debemos someternos a la voluntad de Dios y soportar con valor las tribulaciones de la vida si queremos que se nos tomen en cuenta y que se apliquen a nosotros estas palabras de Cristo. Bienaventurados los que sufren. Bendice con alegría cada oportunidad evolutiva. El dolor que se enfrenta con resignación disminuye de intensidad, así como cuando es soportado en silencio, pasa con mayor rapidez. Nunca te alcanzarán los sufrimientos que no merezcas, así como no pasarás por la tierra sin que enfrentes a aquellos que te correspondan. Las leyes de Dios son iguales para todos. Al sustituir el amor que escasea, el dolor es el maestro que impulsa el progreso. Buenos espíritas, queridos míos, todos vosotros sois trabajadores de la última hora. Emplead convenientemente la hora que os queda y nunca olvidéis de vuestra existencia tan extensa que os parece. Solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que componen para vosotros la eternidad. A todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos de manera especial a Johnny por esta conferencia tan esclarecedora y que nos lleva a profundas reflexiones. Seguidamente nos habla don Germán. No, es para que no se le ve la carita ahí. Ahora sí. Entonces Ahora don sí. Germán se va a dirigir a todos nosotros. Bueno, le voy a dar una palabra, pero decir, está la primera con la cámara. Suba la cama. Ahora tengo que subir la cámara. Muy buenas tardes para todos, quienes están acá en la sala virtual, como quienes están presencialmente. Con esta enseñanza fundamentada en ejemplos y en casos de reencarnación, pues yo creo que hay una plena comprensión de lo que nuestro querido Johnny nos ha querido exponer. Entonces, pues a nombre de todos, Johnny, que le doy un abrazo fraterno, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Y aquí vemos con esta enseñanza que nos trae Johnny, que es decir, todos estamos sujetos a las leyes divinas. Tarde o temprano se cancela la deuda. Tarde o temprano, algún día nos ponemos de acuerdo. Entonces, cuando tenemos dificultades en una o en otra forma, es porque la ley de Dios es perfecta y nosotros lo merecemos. Es todo lo que yo puedo decir, ¿cierto? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Johnny, por esta disertación que nos ha dado, y a todos, muchísimas gracias, deseándoles un feliz fin de semana. Y ahora continuamos con el Evangelio según el Espiritismo, que le corresponde a la señora madre de Johnny, también que es Rosita, nuestro ser muy querido acá en el Centro Espírita. Bienvenida, Rosita. Evangelio según el Espiritismo. Bienaventurados los limpios de corazón, aguarda y ten valor. Si yo te dijera, hija mía, tus ojos van a abrirse, ¿cuánto te alegrarías? Pero ¿quién sabe si esa alegría no te ocasionaría un fracaso? Confía en la bondad de Dios, que ha hecho la felicidad y también permite la tristeza. Haré por ti cuanto me esté permitido. No obstante, a tu vez, ruega y, sobre todo, reflexiona acerca de lo que acabo de decirte. Vianney, cura de Ars, París, 1863. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno,
Muchas gracias, Germán Junior, por su ayuda y en la armonía en que nos encontramos en este momento. Nos disponemos con sentimientos de gratitud hacia nuestro Padre Dios por habernos concedido esta bonita oportunidad en la tarde de hoy de conocer estos mensajes, estos conocimientos que el día de hoy hemos tenido. Gracias, Señor. Gracias al equipo de trabajadores espirituales que nos han acompañado. Gracias a las bendiciones del Maestro Jesús, a quien le pedimos con humildad que estas bendiciones se hagan extensivas a nuestros hermanos espirituales sufrientes en las zonas umbralinas, a todos los espíritus sufrientes en diferentes condiciones, que se hagan extensivas a nuestros hermanos aquí presentes, que se hagan extensivas también a nuestros hermanos desencarnados que han llegado el día de hoy en busca de un esclarecimiento y de un consuelo. Muchas gracias a todos y que el Señor nos bendiga siempre a todos y que así sea. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.